La sala de juntas olía a cuero italiano y a café de 500 pesos la taza. Rodrigo Santibáñez observaba a los 12 ejecutivos sentados alrededor de la mesa de cristal, todos con trajes que costaban más que el sueldo mensual de una familia promedio, todos esperando que él dijera algo brillante que justificara sus bonos de fin de año. Tenía 32 años y era el CEO más joven en la historia de Grupo Santibáñez, un imperio que movía miles de millones de pesos en desarrollo inmobiliario, tecnología y comercio. Su firma valía más que el presupuesto anual de algunos estados. Y no sentía absolutamente nada. Los números del tercer trimestre superaron las proyecciones en un 18%, decía Carranza, el director financiero, señalando gráficas que subían como escaleras al cielo. Las inversiones en Querétaro están generando rendimientos excepcionales. Propongo expandir a Guadalajara antes de que termine el año. Rodrigo asintió mecánicamente. Procede, reúnete con el equipo legal para los permisos. Ya está en proceso, señor Santibáñez. Por supuesto que lo estaba. Todo en su vida estaba en proceso. Todo fluía con la eficiencia de una máquina bien aceitada. Reuniones que generaban millones. Decisiones que cambiaban el paisaje urbano de ciudades enteras. Poder que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. Y sin embargo, cada mañana se despertaba en su penthouse de Polanco, miraba su reflejo en el espejo del baño de mármol y se preguntaba quién era el extraño que lo miraba de vuelta. «Señor Santibáñez, ¿aprueba la propuesta?» Rodrigo parpadeó, regresando al presente. «¿Qué propuesta?» Carranza intercambió una mirada con los demás. «La expansión a Guadalajara. Acabamos de discutirla». «Sí, aprobada. ¿Algo más?» «Hay un asunto del proyecto en Santa Fe. Los vecinos están protestando por... Resuélvanlo. Para eso les pago». Rodrigo se puso de pie abruptamente. «Reunión terminada. Ríos, quédate». Los ejecutivos salieron con la prisa ordenada de quienes saben que su tiempo es dinero. Solo quedó Ríos, su asistente personal, un hombre de 45 años que llevaba 10 años siendo la única persona en el edificio que se atrevía a decirle verdades a Rodrigo. «Cancelaste 3 reuniones esta semana», dijo Ríos sin preámbulos cuando se quedaron solos. «El embajador de España está molesto. El gobernador también. Que se jodan. Rodrigo, no me llames así aquí. Estamos solos. Y necesito que me escuches». Ríos se acercó, su expresión preocupada. «¿Qué te pasa? Llevas meses ausente. Vas a las reuniones, pero no estás realmente ahí». Rodrigo caminó hacia el ventanal que ocupaba toda una pared. Desde el piso 32 podía ver la Ciudad de México extendiéndose en todas direcciones, 25 millones de almas moviéndose como hormigas, cada una con sus sueños y pesadillas. Una vez, él había sido una de esas hormigas. Ahora era un dios mirando desde su Olimpo de acero y vidrio. «¿Alguna vez te preguntas si todo esto importa?», preguntó sin voltear. «¿Filosóficamente o prácticamente?» «En serio, Ríos». El asistente suspiró. «Creo que todos nos lo preguntamos. Pero tú construiste esto desde cero. Tienes 28 años, 32. 32 años y eres uno de los hombres más ricos del país. Das trabajo a miles de personas. Tus desarrollos urbanísticos han mejorado colonias enteras. Eso importa». «¿A quién?». Rodrigo finalmente volteó. «¿A los accionistas? ¿A los banqueros? ¿A los políticos que vienen a pedirme favores?». «A ti. Debería importarte a ti». «Ese es el problema, Ríos. No me importa». Se aflojó la corbata, ese pedazo de seda que costaba más que lo que él solía robar para comer en una semana cuando era niño. «Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Puedo comprar lo que sea, ir a donde sea, tener lo que sea, y no quiero nada de eso». «Entonces, ¿qué quieres?». Rodrigo no tenía respuesta. O tal vez sí la tenía.
pero estaba enterrada tan profundo que dolía solo pensar en desenterrarla. «Tómate unos días», sugirió Ríos. «Vete a Cancún, a Nueva York, donde sea. Desconéctate. Ya lo intenté, no funciona. Terapia. 3 psicólogos diferentes, todos me dicen lo mismo, que tengo éxito y salud y debería estar agradecido». «¿Y no lo estás?». Rodrigo se rió sin humor. «Estoy vacío, completamente vacío». Su teléfono vibró. Un mensaje de su madre adoptiva, Gabriela Santibáñez, la mujer que lo había rescatado de las calles cuando tenía 11 años y lo había convertido en su heredero. «Cena familiar el domingo. No faltes. Te amo, Gabriela». La única razón por la que no había tirado todo a la basura y desaparecido. La mujer que había visto potencial donde todos los demás solo veían a un niño sucio y ladrón. Le debía todo, y no podía decepcionarla admitiendo que su gran éxito se sentía como un fracaso monumental. «Respóndele», ordenó Ríos, leyendo su expresión. «Tu madre se preocupa». «No es mi madre. Lo es en todo lo que importa». Rodrigo escribió: «Ahí estaré». Añadió un emoji de corazón porque sabía que a Gabriela le gustaban esas cosas, aunque él no entendía por qué la gente necesitaba dibujitos para expresar emociones. «Me voy temprano», anunció. «No quiero ver a nadie más hoy. Son las 3 de la tarde». «Me vale». Ríos levantó las manos en rendición. «Tu auto está abajo. ¿Quieres que le avise a tu chofer?» «Voy a manejar yo». «¿Seguro? El tráfico...». «Necesito pensar». Rodrigo salió de su oficina sin mirar atrás, ignorando los saludos reverentes de empleados en los pasillos. Tomó el elevador privado que lo llevaba directo al estacionamiento subterráneo, donde su colección de autos lo esperaba. Pasó de largo el Porsche, el Mercedes, el Tesla. Escogió el más viejo, un BMW que Gabriela le había regalado cuando cumplió 25. Era el único que manejaba sin sentirse como un impostor. La ciudad lo tragó inmediatamente. El tráfico era una pesadilla como siempre. El smog hacía que el cielo se viera amarillento. El ruido era ensordecedor. Rodrigo encendió la radio, pero la apagó de inmediato. No quería música. No quería nada que llenara el silencio. Manejó sin rumbo. No había tomado esa salida deliberadamente, pero de alguna manera terminó en la colonia obrera, en calles que no había visitado en años. 15 años, para ser exactos, desde que Gabriela lo sacó de ahí con promesas de una vida mejor. Las calles se veían diferentes y exactamente iguales, los mismos puestos de tacos en las esquinas, las mismas casas de 2 pisos con pintura descascarada, los mismos niños jugando fútbol con una pelota desinflada en medio de la calle. Rodrigo detuvo el auto frente a lo que solía ser un terreno baldío, donde dormía cuando el clima lo permitía. Ahora había una tienda Oso. Progreso, supuso. Se bajó del auto, consciente de cómo su traje de 3 piezas lo hacía destacar como un faro. Algunos chavos de la esquina lo miraron con la evaluación automática de quienes están decidiendo si vale la pena asaltarte. Rodrigo los sostuvo la mirada. Había sido uno de ellos. Sabía exactamente qué estaban pensando. «Tranquilos», dijo en voz alta. «Solo estoy visitando». Uno de los chavos, no más de 16 años, se separó del grupo. «¿Visitando? No pareces de aquí, jefe». «Alguna vez lo fui». «¿Sí? ¿Cuándo?» «Hace mucho, cuando este Oxxo era un basurero y yo dormía ahí». El chavo lo evaluó con nueva intensidad. «¿Neta? ¿Y ahora vienes en BMW a presumir o qué?» «No presumo, solo recordaba». «Pues tus recuerdos ya no están aquí, jefe. Todo cambió». Rodrigo asintió. Tenía razón. Nada permanece igual, especialmente no en esta ciudad que se devora a sí misma y se reinventa cada década. Empezó a caminar, dejando el auto atrás. Los chavos no lo siguieron, pero lo observaron con curiosidad. Rodrigo recorrió las calles de su infancia como un fantasma visitando su propia tumba. Aquí había robado su primera cartera a los 8 años.
Allá le habían partido la cara unos tipos más grandes cuando intentó robarles a ellos. En esa esquina conoció a Marco, que le enseñó a pedir limosna de manera que la gente sintiera pena en lugar de asco. Marco estaba muerto ahora, sobredosis a los 17. Rodrigo siguió caminando, perdiéndose en el laberinto de callejones y memorias. No sabía exactamente qué buscaba hasta que la vio. La escuela. Primaria Francisco I. Madero. Un edificio de 2 pisos pintado de amarillo y naranja, con rejas oxidadas y un patio pequeño donde podía escuchar niños gritando durante el recreo. Se detuvo frente a la entrada, las manos en los bolsillos, y los recuerdos lo golpearon como un tsunami. 11 años, sucio, hambriento, aterrorizado. Había entrado a robar las mochilas que los niños dejaban en el patio. Pensaba que sería fácil. Nadie notaría a un niño más, pero ella lo había notado, maestra Elena. El nombre surgió de las profundidades de su memoria como una burbuja de aire. Maestra Elena. No recordaba su apellido, solo que era joven, tal vez 25 años, con lentes grandes y cabello castaño siempre recogido en un moño despeinado, y que cuando lo atrapó con la mano en una mochila ajena, no lo había entregado a la policía. Rodrigo cerró los ojos, y el recuerdo se hizo tan vívido que casi podía olerlo. La maestra Elena agarrándolo del brazo, no con violencia sino con firmeza. ¿Cómo te llamas? Él había mentido. Juan. ¿Juan qué? Juan Pérez, el apellido más común que se le ocurrió. Muy bien, Juan Pérez, ven conmigo. Había esperado que lo llevara con el director, o peor, con la policía. Pero en lugar de eso, ella lo llevó a su salón, le dio un sándwich que había traído para el almuerzo, y mientras él comía como animal hambriento, le preguntó, ¿vas a la escuela, Juan? Él negó con la cabeza, demasiado ocupado devorando el sándwich. ¿Sabes leer? Otra negación. ¿Dónde viven tus papás? Silencio. No tenía papás, no que él recordara. La maestra Elena se había quitado los lentes, limpiándolos con el borde de su blusa, y cuando se los volvió a poner, sus ojos café lo miraron con una mezcla de tristeza y determinación que Rodrigo nunca había visto antes. Está bien, había dicho. Entonces empezamos hoy. ¿Ves estas letras? Y así comenzó todo. Durante 6 meses, Rodrigo regresaba a esa escuela todas las tardes. Se escondía hasta que salían todos los niños, y entonces la maestra Elena lo dejaba entrar por la puerta trasera. Le enseñaba a leer, a escribir, a hacer sumas básicas. Le daba comida, tacos, fruta, a veces solo pan con frijoles. Pero siempre le daba comida. Le dio más que eso. Le dio la primera pizca de esperanza que había conocido en su corta y brutal vida. Hasta que Gabriela Santibáñez llegó. Rodrigo nunca supo exactamente cómo la maestra Elena contactó a Gabriela. Solo supo que un día una señora elegante con traje sastre apareció en el salón y después de hablar con la maestra durante horas, se arrodilló frente a él y le dijo, ¿te gustaría venir a vivir conmigo? Él había mirado a la maestra Elena buscando permiso. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Es una buena oportunidad, Rodrigo. Ella puede darte lo que yo no puedo. Pero, ¿y las clases? Vas a ir a una escuela de verdad, una buena escuela. Vas a aprender muchísimo más de lo que yo podría enseñarte. ¿Y tú? La maestra Elena le había acariciado el cabello sucio. Yo voy a estar bien, y tú también. Prométeme que vas a estudiar mucho, que vas a ser alguien importante. Él había asentido, sin entender realmente lo que significaba ser alguien importante. Solo sabía que no quería decepcionar a la única persona que había sido amable con él, sin pedir nada a cambio. Y entonces se fue con Gabriela, y su vida cambió por completo. Escuela privada, ropa nueva, comida en exceso.
Clases de todo, inglés, natación, piano, una recámara solo para él con una cama tan grande que al principio dormía acurrucado en una esquina porque no estaba acostumbrado a tanto espacio. Gabriela fue paciente, nunca lo presionó para que la llamara mamá, aunque claramente lo deseaba. Le dio amor incondicional y todas las oportunidades que el dinero podía comprar. Y Rodrigo correspondió estudiando como poseído, absorbiendo conocimiento como una esponja, determinado a demostrarle a la maestra Elena que había valido la pena, excepto que nunca regresó a agradecerle. Al principio fue porque estaba ocupado adaptándose a su nueva vida. Luego, porque le daba vergüenza que ella lo viera en su mundo nuevo, como si hubiera traicionado de donde venía. Y después, simplemente, fue porque habían pasado tantos años que parecía demasiado tarde. Hasta ahora, Rodrigo abrió los ojos y miró la escuela frente a él. La reja estaba abierta. Era hora de salida, y padres de familia se amontonaban esperando a sus hijos. Rodrigo caminó hacia adentro como si tuviera derecho a estar ahí, y nadie lo detuvo. El traje caro era una armadura que le daba pase automático a cualquier lugar. El patio estaba lleno de niños gritando, corriendo, siendo recogidos por padres cansados que venían del trabajo. Rodrigo buscó entre los adultos algún rostro familiar, sabiendo que era ridículo pensar que la maestra Elena seguiría ahí después de 21 años. ¿Puedo ayudarlo? Una mujer mayor con credencial de personal administrativo se le acercó con expresión sospechosa. Busco a una maestra. Elena, no recuerdo su apellido. Trabajaba aquí hace como 20 años. ¿20 años? La mujer lo miró como si estuviera loco. Joven, el personal ha cambiado 1000 veces en 20 años. Ya lo sé, pero tal vez alguien la recuerde. Era joven entonces, tendría como 25. Enseñaba, creo que 3er grado. La mujer reflexionó. ¿Elena Morales? El apellido no le sonaba, pero asintió de todos modos. Puede ser. Ella ya no trabaja aquí, se fue hace años. ¿Sabe a dónde? ¿Y usted quién es? ¿Por qué busca a Elena? Rodrigo dudó sobre cuánto revelar. Fue mi maestra. Quiero agradecerle algo. La mujer lo estudió con nueva curiosidad. Se fue a una escuela en Neza, Nezahualcóyotl. No recuerdo cuál exactamente, pero trabajaba con niños de bajos recursos. Era muy dedicada a eso. Por supuesto que lo era. La maestra Elena siempre había tenido ese fuego en los ojos cuando hablaba de darles oportunidades a niños que el sistema había abandonado, niños como él. ¿Tiene idea de qué escuela en Neza? No, pero puede preguntar en la supervisión de zona. Ellos tendrían los registros. Le dio una dirección. Rodrigo le agradeció y salió de la escuela sintiéndose simultáneamente más ligero y más pesado. Había dado el primer paso. Ahora solo tenía que seguir adelante. Pasó los siguientes 3 días en una búsqueda obsesiva. Ríos le consiguió acceso a bases de datos del sistema educativo que técnicamente no debería tener. Rodrigo llamó a favores políticos, sobornó a funcionarios menores, usó cada recurso a su disposición. Y finalmente tuvo un nombre completo y una dirección. Elena Cristina Morales Vega, 36 años, maestra de primaria en la escuela primaria Benito Juárez en Ciudad Nezahualcóyotl. Soltera, sin hijos. Vivía en un departamento pequeño a 20 minutos de la escuela. Rodrigo memorizó cada detalle del expediente como si fuera un contrato de millones de pesos. Estudió fotos de Google Street View de la escuela, del edificio donde vivía. Planeó cada palabra que le diría cuando finalmente la encontrara. Y el viernes por la tarde manejó hacia Nezahualcóyotl. Neza era otro mundo comparado con Polanco. Calles sin planificación, casas amontonadas unas sobre otras, comercios informales en cada esquina, tráfico caótico, vida rebosando de cada grieta. Rodrigo se sintió extrañamente en casa ahí, más que en su penthouse inmaculado. La escuela primaria Benito Juárez era un edificio de 3 pisos con pintura descascarada y grafiti en las paredes exteriores.
El patio era de concreto agrietado. Los niños que salían llevaban uniformes remendados y mochilas viejas, pero sus gritos y risas eran los mismos que en cualquier escuela del mundo. Rodrigo esperó en su auto, sintiéndose como un acosador. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué le iba a decir? Maestra, ¿se acuerda de mí? Soy el niño ladrón que rescató hace 21 años y ahora soy millonario. Sonaba ridículo incluso en su mente, pero entonces la vio. Salió de la escuela cargando una caja de libros. El cabello castaño ahora más corto y con algunas canas, sin maquillaje, con lentes diferentes pero con la misma expresión de determinación cansada. Vestía jeans y una blusa sencilla, tenis desgastados. Caminaba con el paso rápido de quien tiene 1000 cosas que hacer y poco tiempo para hacerlas. Rodrigo se bajó del auto sin pensar. ¿Maestra Elena? Ella se detuvo, volteando con la desconfianza automática de una mujer sola, siendo abordada por un hombre desconocido. ¿Sí? Él se acercó despacio, las manos visibles, tratando de no parecer amenazante. No sé si se acuerda de mí. Fui su alumno hace muchos años, en la primaria Francisco I. Madero. Elena entrecerró los ojos estudiándolo. ¿Cuándo? Hace como 21 años. Yo no era exactamente un alumno regular. Usted me enseñaba después de clases. Me encontró robando en el patio. Vio el momento exacto en que ella lo recordó. Sus ojos se abrieron enormes detrás de los lentes, la caja casi se le cayó. ¿Rodrigo? Escuchar su nombre real en su voz fue como ser atravesado por un rayo. Sí, soy yo. Dios mío. Elena dejó la caja en el suelo, las manos cubriendo su boca. Dios mío, mírate. Estás enorme. Ya eres un hombre. Tengo 32. 32. Ella se rió, un sonido entre alegría y sorpresa. La última vez que te vi tenías 11 y apenas me llegabas al hombro. Y ahora mira, ¿qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste? Es una historia larga. ¿Tiene tiempo para un café? Elena miró la caja de libros, luego su reloj, luego de vuelta a él. Sí, claro. Hay una cafetería a 2 cuadras. Déjame poner esto en mi coche. Caminaron juntos en un silencio extraño. Rodrigo era muy consciente de cómo su traje destacaba en ese barrio, de las miradas curiosas que recibían. Elena conducía un Tsuru viejo con abolladuras y calcomanías de Disney. Metió la caja en el asiento trasero ya lleno de más cajas y mochilas. Perdón el desorden. Siempre termino llevándome trabajo a casa. No se preocupe. La cafetería era un lugar pequeño con mesas de plástico y menú escrito en pizarra. Olía a pan dulce y a café de olla. Elena pidió un café con leche. Rodrigo pidió lo mismo, aunque normalmente tomaba expresos de cafeterías de especialidad. Se sentaron junto a la ventana. Elena lo miraba como si no pudiera creer que era real. «No puedo creer que estés aquí», dijo finalmente. «Durante años me pregunté qué había pasado contigo, si estabas bien, si la señora Santibáñez te estaba tratando bien, si...» «Me trató mejor que bien. Me adoptó oficialmente cuando cumplí 14. Me dio todo». «¿Estudiaste?» «Universidad privada, administración de empresas, maestría en Stanford». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «Rodrigo, estoy tan orgullosa». Esas 3 palabras lo destruyeron. Rodrigo sintió que algo en su pecho se rompía, algo que había estado conteniendo durante años. Vine a agradecerle. ¿Agradecerme qué? Todo. Mi vida. Usted me salvó, maestra. Cuando me encontró ese día yo estaba muriendo. No literalmente, pero por dentro sí. No tenía futuro, no tenía esperanza. Iba a terminar muerto o en la cárcel antes de cumplir 15. Pero usted vio algo en mí. Me dio clases, me alimentó, me trató como si importara. Importabas, importas. Y luego llamó a Gabriela, le pidió que me diera una oportunidad. Elena asintió. Conocía a su fundación, sabía que ayudaba a niños en situación de calle. Pensé que tal vez
Cambió mi vida por completo. Me dio educación, oportunidades, amor. Me convertí en su hijo y ahora dirijo su empresa, Grupo Santibáñez. ¿Ha oído de nosotros? Claro. Ustedes construyen todos esos edificios lujosos, entre otras cosas. El punto es, nada de eso habría pasado sin usted. Usted fue la primera persona que apostó por mí, y nunca vine a decirle gracias. Nunca. Se le quebró la voz. Elena extendió su mano a través de la mesa, tomando la suya. Sus manos eran ásperas, con callos de años de escribir en pizarrones y cargar cajas de libros. Las manos de alguien que trabajaba duro por poco dinero. Las manos de una heroína sin capa. No necesitabas venir a darme las gracias, Rodrigo. Saber que estás bien, que triunfaste, que lograste salir, eso es todo el agradecimiento que necesito. Pero quiero hacer más. Quiero ayudar. A usted, a su escuela, a los niños con los que trabaja, lo que sea que necesite. Elena sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Eres dulce, pero no necesito rescate. No es rescate, es gratitud. Déjeme retribuir lo que usted hizo por mí. Rodrigo, lo que yo hice fue mi trabajo, mi vocación. No espero recompensas por eso, pero yo quiero dárselas de todos modos. ¿Por qué? La pregunta fue directa, sin malicia, pero sin aceptar evasivas. Rodrigo tardó en responder, buscando las palabras correctas. Porque tengo todo y no significa nada. Tengo dinero, poder, éxito, y estoy vacío, completamente vacío. Pero cuando la vi hoy, cuando recordé quién era yo y quién me ayudó a ser quien soy, sentí algo. Por primera vez en años, sentí algo real. Elena lo estudió en silencio, sus ojos de maestra viendo mucho más de lo que él había dicho. Estás perdido. No era una pregunta. Sí, ¿y crees que ayudarme te va a encontrar? Honestamente no lo sé, pero tengo que intentar algo. Porque esto, gesturó vagamente hacia sí mismo, no está funcionando. Elena tomó un sorbo de su café pensando. Está bien, pero con condiciones. Las que quiera. Nada de cheques en blanco, nada de arreglar todo con dinero. Si vas a ayudar, lo haces de verdad, conociendo a los niños, entendiendo sus necesidades, no solo tirando dinero y sintiendo que ya cumpliste. Hecho. Y nada de publicidad, nada de fotos para revistas de negocios mostrando al millonario caritativo. Esto no es para tu imagen, nunca lo fue. Bien, Elena extendió su mano. Entonces, trato hecho. Rodrigo estrechó su mano sintiendo por primera vez en años que había tomado una decisión correcta. ¿Cuándo empiezo? Lunes, 7 de la mañana. La escuela empieza temprano y hay mucho que hacer. Ahí estaré. Ah, y Rodrigo. Elena lo miró con esa expresión que recordaba de su niñez, la que significaba que iba a decir algo importante. Deja el traje en casa. Donde vamos, ese tipo de ropa solo crea barreras. Ven como persona, no como millonario. Rodrigo asintió, ya sabiendo que ese lunes iba a ser el inicio de algo que cambiaría todo otra vez. Solo que esta vez, él era quien elegía el cambio. Salieron de la cafetería cuando el cielo empezaba a oscurecerse. Elena tenía que irse. Había trabajos que calificar y una reunión de padres que preparar. Pero antes de subirse a su tsuru, lo abrazó. Fue un abrazo simple, maternal, el tipo de abrazo que Rodrigo había recibido millones de veces de Gabriela, pero que de alguna manera se sentía diferente viniendo de Elena. Se sentía como un círculo cerrándose, como volver a casa después de estar perdido durante décadas. Me da mucho gusto que hayas venido, Rodrigo, dijo ella suavemente, y me da más gusto saber quién te convertiste. Todavía estoy descubriendo quién soy. Bueno, entonces el lunes empezamos a averiguarlo juntos. Elena se fue en su coche viejo con motor, que sonaba como si fuera a morir en cualquier momento. Rodrigo se quedó parado en la banqueta, viendo las luces traseras desaparecer entre el tráfico,
y por primera vez en años sintió algo parecido a la paz. No sabía lo que venía. No sabía si esto lo arreglaría o si seguiría sintiéndose vacío después. Pero por lo menos estaba haciendo algo. Estaba moviéndose. Y movimiento era mejor que la parálisis en la que había vivido. Manejó de regreso a Polanco con la mente zumbando. No subió directo a su penthouse. En lugar de eso, fue al departamento de Gabriela. Un lugar elegante pero cálido que ella había decorado con fotos familiares y arte mexicano. Ella abrió la puerta sorprendida. «¿Rodrigo? No esperaba verte hasta el domingo». «Lo sé, solo necesitaba hablar contigo». Gabriela lo hizo pasar, siempre intuitiva sobre sus estados de ánimo. Le sirvió té de manzanilla, su remedio para todo, y se sentaron en la sala llena de luz de velas. «¿Qué pasa, mi amor?» «Encontré a la maestra Elena». Los ojos de Gabriela se abrieron enormes. «¿De verdad? ¿Después de todos estos años? ¿La encontraste?» «Sí. Trabaja en una escuela en Neza. Sigue siendo maestra. Sigue ayudando a niños como yo». «¿Hablaste con ella?» «Hoy. ¿Y mamá?» Era la primera vez que la llamaba mamá sin que ella lo notara en años. Me sentí como yo otra vez, como Rodrigo de verdad, no como el CEO, no como el multimillonario. Solo Rodrigo. Gabriela sonrió con lágrimas en los ojos. «Me da tanto gusto, mi amor. Voy a ayudarla, a ella y a su escuela. No sé exactamente cómo todavía, pero voy a hacerlo». «¿Y la empresa?» «La empresa seguirá, pero ya no va a ser toda mi vida. Necesito esto, mamá. Necesito reconectarme con quien era antes de que todo esto», gesticuló abarcando la opulencia que los rodeaba, «se volviera mi identidad». Gabriela lo tomó de las manos. «Rodrigo, siempre supe que este día llegaría. El día en que te darías cuenta de que el dinero no es suficiente, que el éxito sin propósito es solo ruido. Tu maestra Elena te dio el primer empujón hacia una vida mejor, y ahora ella te está dando el segundo empujón, hacia una vida significativa. ¿Crees que pueda encontrarla?» «La vida significativa, sí, pero no va a ser fácil. Va a requerir que desciendas de tu torre de marfil y te ensucies las manos otra vez. ¿Estás listo para eso?» Rodrigo pensó en los niños de la escuela de Elena, en sus uniformes remendados y sus sonrisas a pesar de todo. Pensó en él mismo a los 11 años, sucio y hambriento, pero todavía con suficiente chispa para querer aprender cuando alguien le dio la oportunidad. «Más que listo. Entonces ve, y sabes que te apoyo en todo». Rodrigo abrazó a su madre, la mujer que lo había sacado de las calles, y sintió gratitud genuina por primera vez en mucho tiempo. Ella no había creado un millonario, había creado un hombre, solo que ese hombre se había perdido en el camino. Ahora era tiempo de encontrarlo otra vez. El fin de semana pasó en un borrón de preparativos. Rodrigo investigó sobre educación pública, sobre los desafíos que enfrentaban escuelas en zonas marginadas, sobre lo que realmente necesitaban más allá de donaciones de dinero. Habló con educadores, con ONGs, con gente que había dedicado sus vidas a esto. Y el lunes, a las 6:30 de la mañana, se paró frente a su espejo vistiendo jeans, una playera sencilla y tenis. Se veía como cualquier persona. Se veía como nadie. Se veía, por primera vez en años, como él mismo. Manejó hacia Neza sin chofer, sin escolta, solo él y el amanecer de la Ciudad de México. Llegó a la escuela a las 7 en punto. Elena ya estaba ahí, sacando cajas de su coche, y cuando lo vio sonrió. «Llegaste. Dije que vendría. Mucha gente dice muchas cosas, pero tú viniste». Elena le pasó una caja. «Bien, entonces empecemos. Hay trabajo que hacer». Y así, en un lunes ordinario de octubre, Rodrigo Santibáñez comenzó su verdadera educación. No la de libros y maestrías en universidades de élite, sino la educación del corazón, de la empatía,
de recordar de dónde venía y por qué había sobrevivido. La maestra Elena, sin saberlo, estaba a punto de salvarlo por segunda vez. Solo que esta vez él ya no era un niño indefenso. Era un hombre con recursos ilimitados y finalmente la voluntad de usarlos para algo que importaba de verdad. La primera semana fue un golpe de realidad más brutal que cualquier junta de directorio. Rodrigo llegó el lunes cargando cajas de libros junto a Elena, pensando que sabía en qué se estaba metiendo. No tenía idea. La escuela primaria Benito Juárez no era solo un edificio con aulas. Era un ecosistema completo de necesidades, crisis y pequeños milagros que sucedían a pesar de la imposibilidad. El edificio se caía a pedazos, literalmente. Había grietas en las paredes del tercer piso que Elena señalaba con preocupación. Desde el terremoto del 2017, nunca tuvimos presupuesto para reparaciones completas, solo parches. Los baños olían a humedad y cañerías rotas. Solo funcionaban 3 de 8 retretes. Los niños hacían fila durante el recreo, algunos aguantándose tanto que se enfermaban. El salón de Elena tenía 38 escritorios para 42 alumnos. Algunos niños compartían. Las sillas estaban despostilladas, los escritorios rayados con décadas de iniciales y mensajes. El pizarrón tenía manchas permanentes que ningún borrador podía quitar. «Bienvenido a la educación pública», dijo Elena sin amargura, solo con aceptación pragmática. «Esto es con lo que trabajamos». Los niños llegaron como tsunami a las 8 de la mañana. 42 voces gritando, empujándose, algunos con uniformes impecables, otros con camisas demasiado grandes heredadas de hermanos mayores. Varios venían sin desayunar. Elena tenía una caja de galletas en su escritorio que repartía discretamente a los que ella sabía que no habían comido. «Niños, tenemos un visitante especial hoy», anunció cuando logró que se callaran. «El señor Rodrigo va a estar ayudándonos esta semana. Por favor, denle la bienvenida». 42 pares de ojos lo evaluaron con la brutalidad honesta de los niños de 9 años. Rodrigo se sintió más nervioso que en cualquier presentación ante inversionistas. «Hola», dijo sintiendo la palabra inadecuada. «Me llamo Rodrigo. Yo hace mucho tiempo fui estudiante de la maestra Elena y vine a ayudar». «¿Eres rico?», preguntó un niño directamente. «Diego, no se hacen ese tipo de preguntas», reprendió Elena. «Pero se ve rico. Sus tenis son Nike de los caros». Rodrigo miró sus tenis, que había pensado que eran casuales, pero que claramente costaban más que el presupuesto mensual de uniformes de estas familias. «Tengo suficiente dinero», admitió. «Pero eso no es lo importante aquí». «Entonces, ¿qué es lo importante?». Era una niña pequeña con coletas desparejas quien preguntó. Elena sonrió, sabiendo que Rodrigo acababa de caer en la trampa favorita de los niños. La pregunta imposible de responder sin quedar mal. «Ustedes», dijo finalmente, «ustedes son lo importante. Aprender es lo importante». «¿Y por eso viniste? ¿A aprender?». «Sí, exactamente». Los niños parecieron aceptar eso. Rodrigo se sentó en una silla diminuta en la parte de atrás del salón y observó a Elena enseñar. Fue como ver a una malabarista profesional manteniendo 20 platos girando simultáneamente. Explicaba fracciones mientras mediaba una pelea entre 2 niños por una goma. Ayudaba a una niña con dislexia a descifrar una palabra mientras supervisaba que los demás hicieran su trabajo. Consolaba a un niño que estaba llorando porque había olvidado su tarea. Y todo esto con una sonrisa, con paciencia infinita, con amor genuino por cada uno de esos 42 pequeños desastres ambulantes. Durante el recreo, Elena se desplomó en su silla con una botella de agua. «¿Y bien? ¿Qué te pareció tu primer día?». «Agotador. Y apenas es mediodía». «Espera a que lleguen las juntas después de clases, y los trabajos de calificar, y planear las clases de mañana, y contactar a padres de familia».
y hacer los reportes administrativos que nadie lee, pero que de todos modos tienes que entregar. ¿Cuántas horas trabajas al día? Honestamente, 12, 14 si hay eventos especiales. ¿Y te pagan por todo eso? Elena se rió. Me pagan por 6 horas. El resto es porque me importa. Rodrigo sintió algo retorcerse en su estómago. Eso no está bien. Muchas cosas no están bien. Pero si espero a que el sistema se arregle, estos niños se quedan sin educación. Así que hago lo que puedo con lo que tengo. La tarde fue igual de caótica. Rodrigo ayudó a repartir libros, a limpiar cuando un niño vomitó después de comer algo en mal estado, a buscar a una niña que se había escondido en el baño porque tenía miedo de presentar su examen. Para cuando sonó la campana de salida a las 2 de la tarde, estaba exhausto. ¿Regresarás mañana?, preguntó Elena mientras cerraba el salón. Dije que toda la semana. Ya lo sé. Pero hay una diferencia entre decir y hacer. Voy a estar aquí todos los días. Y lo estuvo. Martes, miércoles, jueves, viernes. Llegaba a las 7, se iba a las 3. Ayudaba con lo que Elena necesitara. Organizar materiales, supervisar recreos, trabajar con niños que necesitaban atención individual. Aprendió sus nombres, sus historias, sus luchas particulares. Diego, el niño que preguntó si era rico, vivía con su abuela porque su mamá estaba en Estados Unidos trabajando. No la había visto en 2 años. Camila, la niña de las coletas desparejas, tenía TDAH, pero nunca había sido diagnosticada oficialmente porque su familia no podía pagar al especialista. Elena la mantenía cerca durante las clases, dándole tareas que requirieran movimiento para que pudiera concentrarse. Miguel era superdotado, pero nadie lo había notado porque era tímido. Elena le daba trabajo extra, libros más avanzados, cualquier cosa para mantener su mente ocupada. 42 niños, 42 historias, 42 futuros que dependían de una maestra trabajando el triple de sus horas pagadas en un edificio que se caía a pedazos. El viernes por la tarde, después de que se fueron todos los niños, Rodrigo se quedó ayudando a Elena a organizar el salón para la siguiente semana. Trabajaron en silencio durante un rato, ambos cómodos en la rutina que habían desarrollado. Entonces, dijo Elena finalmente, ¿qué has aprendido esta semana? Rodrigo dejó la caja de crayones que estaba organizando. Que no sé nada. Pensaba que entendía el mundo, que entendía los problemas, pero todo lo que sabía era mi burbuja de privilegio. No seas tan duro contigo mismo. Por lo menos viniste a ver. Vine porque me sentía vacío. Egoísta, ¿no? Usar a estos niños para llenar mi crisis existencial. ¿Los usaste? ¿O aprendiste de ellos? Ambos, tal vez. Elena se sentó en el borde de su escritorio. Rodrigo, estos niños no necesitan un salvador. Ya tienen eso. Se tienen a sí mismos, a sus familias, a maestros que se matan trabajando por ellos. Lo que necesitan son aliados. Gente con recursos que pueda abrir puertas, crear oportunidades, nivelar el campo de juego, aunque sea un poquito. Quiero ser eso. Un aliado. ¿Estás seguro? Porque aliado significa compromiso a largo plazo. No una semana de sentirte bien y luego regresar a tu penthouse. Estoy seguro. Bien. Elena sacó una carpeta de su cajón. Porque tengo una lista de cosas que esta escuela necesita desesperadamente, y tú preguntaste cómo podías ayudar. La lista era larga, devastadoramente larga. Reparaciones estructurales del edificio, baños funcionales, computadoras que no fueran de hace 15 años, libros actualizados, materiales de arte, equipo deportivo, becas para niños que necesitaban lentes, zapatos, uniformes, programas después de clases para niños cuyos padres trabajaban hasta tarde, asesoría psicológica para los que lidiaban con traumas, tutorías para los que estaban atrasados, programas de enriquecimiento
para los superdotados. Esto es... Rodrigo pasaba las páginas calculando mentalmente. Esto es mucho dinero. Por eso nunca sucede. Cada año pedimos presupuesto. Cada año nos dan 10% de lo que necesitamos. Y cada año estos niños pierden oportunidades porque el sistema los ha abandonado. ¿Cuánto costaría todo esto? Elena nombró una cifra. Era considerable para una escuela. Para Rodrigo era lo que gastaba en mantener su penthouse 3 meses. «Lo hago», dijo sin pensar. «Rodrigo, lo digo en serio, todo en esta lista. Lo financio. No puedes simplemente... ¿Por qué no? Tengo el dinero. Ustedes tienen la necesidad. Es matemática simple». No es tan simple. Hay política involucrada. Burocracia. La Secretaría de Educación no va a dejar que un empresario privado simplemente llegue y financie una escuela pública. Entonces no lo hago directamente. Creo una fundación, donaciones dirigidas, lo que sea necesario para que funcione legalmente. Elena lo miró largamente. ¿Por qué haces esto? Ya te lo dije. Me salvaste la vida. No. Hay algo más. Esto es demasiado. Incluso para gratitud. Rodrigo se sentó en uno de los escritorios pequeños, sus rodillas casi tocando su pecho. Cuando tenía 11 años y vivía en las calles, había perdido toda esperanza. Pensaba que así iba a ser mi vida hasta que muriera. Robando, huyendo, sobreviviendo día a día. Y entonces apareciste tú, y por primera vez alguien me miró como si fuera más que basura, como si tuviera potencial, como si importara. Importabas. Importas. Estos niños también importan, y merecen que alguien los vea como tú me viste a mí. Merecen oportunidades. Merecen una escuela que no se esté cayendo a pedazos. Merecen maestros que no tengan que elegir entre pagar su renta y comprar materiales para sus alumnos. Elena se limpió los ojos. Maldita sea, Rodrigo, me vas a hacer llorar. ¿Eso es un sí? Es un vamos a intentarlo, pero con condiciones. Otra vez. Te escucho. Esto no es solo tirar dinero al problema. Quiero que estés involucrado. Reuniones con arquitectos para las reparaciones, juntas con psicólogos para diseñar el programa de asesoría, entrevistas con tutores, lo que sea. Si vas a hacer esto, lo haces bien. Hecho. Y ningún niño puede saber que tú estás financiando esto. Para ellos, eres solo el ayudante de la maestra, no el benefactor millonario. No quiero que te vean diferente. Entendido. Y una cosa más. Elena lo miró intensamente. Esto no te va a arreglar. Sea lo que sea que estés buscando, llenar ese vacío que sientes, no va a venir de firmar cheques. Va a venir de hacer el trabajo duro de reconectarte contigo mismo. Lo sé, pero es un comienzo. Entonces comencemos. Los siguientes 2 meses fueron un tornado. Rodrigo dividió su tiempo entre dirigir su empresa y trabajar en el proyecto de la escuela. Contrató a los mejores arquitectos para evaluar el edificio. Las noticias fueron peores de lo que esperaba. La estructura necesitaba refuerzo sísmico urgente. El costo se triplicó. No le importó. Firmó los contratos. Estableció la fundación Nuevo Comienzo, un nombre que Elena sugirió porque era lo que ella le había dado a él 21 años atrás. Contrató a un equipo dedicado solo a manejar las operaciones de la fundación. Becas educativas, programas después de clases, asesoría psicológica gratuita para escuelas de bajos recursos en toda la ciudad. Las reparaciones del edificio comenzaron durante las vacaciones de invierno para no interrumpir las clases. Rodrigo estuvo ahí cada día, supervisando personalmente, asegurándose de que cada peso se gastara correctamente. Se ensuciaba las manos moviendo escombros. Conversaba con los trabajadores. Comía tacos de canasta con ellos durante el almuerzo. Su círculo social de empresarios y socialites no entendía qué le pasaba. Su asistente Ríos recibía llamadas desconcertadas. ¿Por qué Rodrigo canceló el viaje a Aspen?
¿Es cierto que está trabajando en una escuela pública? ¿Se volvió loco? Tal vez sí, pero era la mejor locura que había experimentado. Gabriela, su madre, lo entendía perfectamente. Visitó la escuela un sábado, caminó por los pasillos siendo reparados y lloró. «Estás honrando de dónde vienes», le dijo, «y eso es lo más valiente que he visto hacer a alguien». Pero no todo era perfecto. Hubo resistencia. Algunos maestros desconfiaban de sus motivos. ¿Qué quiere realmente? ¿Publicidad? ¿Deducción de impuestos? Tuvieron que tener juntas donde Elena explicaba, defendía, convencía. Algunos padres también desconfiaban. Una madre lo confrontó directamente durante una junta de padres. «Mi hijo dice que usted es rico. ¿Por qué está aquí realmente? ¿Qué gana con esto?» Rodrigo pudo haber dicho muchas cosas. Pudo haber sido diplomático, evasivo. En lugar de eso, dijo la verdad. «Gano sentir que mi vida tiene propósito. Gano ver que mi dinero hace una diferencia real. Gano la oportunidad de retribuir lo que alguien hizo por mí cuando no tenía nada». La madre lo estudió con ojos que habían visto demasiadas promesas rotas. «¿Y cuando te aburras? Cuando esto ya no te haga sentir bien, ¿nos abandonas como todos los demás? No prometo ser perfecto, pero prometo no abandonar. Las promesas son fáciles. Tiene razón. Así que juzguen mis acciones, no mis palabras». Poco a poco, la desconfianza disminuyó. No porque Rodrigo las convenciera con palabras, sino porque seguía apareciendo cada día, cada semana, incluso cuando tenía juntas importantes, incluso cuando tenía que rechazar invitaciones lucrativas, seguía apareciendo. Los niños lo adoptaron completamente. Ya no era el señor Rodrigo, era simplemente Rodrigo o Rodri para los más confianzudos. Le contaban sus problemas, le mostraban sus dibujos, le pedían ayuda con tareas de matemáticas. Un día, Diego, el niño que vivía con su abuela, se le acercó durante el recreo. «Rodri, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. Es cierto que antes eras pobre, como nosotros, digo». La maestra Elena dijo que sí, pero pensé que tal vez estaba mintiendo para hacernos sentir mejor. Rodrigo se agachó para quedar a la altura del niño. «Es cierto, era más pobre que ustedes, ni siquiera tenía casa, dormía en la calle». «¿De verdad? ¿De verdad? ¿Y te daba miedo?» «Todo el tiempo. Miedo de tener hambre, de que me lastimaran, de que nadie me quisiera nunca». Diego asintió solemnemente. «Yo también tengo miedo a veces, de que mi mamá nunca regrese de Estados Unidos, de que mi abuela se muera y yo no tenga a nadie». El corazón de Rodrigo se estrujó. «Ven acá». Abrió sus brazos y el niño se lanzó a ellos, abrazándolo fuerte. «Vas a estar bien, Diego. No sé qué va a pasar con tu mamá o tu abuela, pero vas a estar bien porque eres fuerte y listo y tienes gente que te quiere. Como tú, como yo. ¿Me lo prometes? ¿Que si algo malo pasa, me vas a ayudar?» Era una pregunta imposible, una responsabilidad enorme. Pero Rodrigo no dudó. «Te lo prometo». Cuando terminó el recreo y Diego corrió a jugar con sus amigos, Elena se acercó. Había estado observando. «Esa fue una promesa grande. Lo sé. ¿Estás preparado para cumplirla?» «Voy a tener que estarlo». Elena sonrió. «Cada día te pareces más al niño que conocí hace 21 años. Asustado pero valiente. Vulnerable pero dispuesto a intentar. Ese niño nunca se fue realmente. Solo lo enterré bajo trajes caros y reuniones de directorio. Me da gusto que lo hayas desenterrado». Las clases terminaron para vacaciones de invierno con la escuela en plena construcción. Los trabajadores aprovecharían las 2 semanas para hacer el trabajo más pesado. Rodrigo supervisaba cada día, pero Elena insistió en que también tomara tiempo para sí mismo. «Vas a quemarte si sigues así», le advirtió. «Trabajas en tu empresa, trabajas aquí, no descansas nunca». «Descansar es aburrido. Descansar es necesario».
Rodrigo aceptó a regañadientes tomarse la víspera de Navidad y Navidad libre. Pasó la Nochebuena con Gabriela como cada año, en una cena elegante con amigos de ella de la alta sociedad. Pero su mente estaba en otra parte, pensando en Diego pasando Navidad sin su madre, en Camila, que le había mencionado que en su casa no había dinero para regalos este año, en Miguel, que le había confesado que su sueño era tener una computadora propia para estudiar programación. En la mañana de Navidad, Rodrigo manejó hacia Nesa con el coche lleno de regalos. No cosas caras ni extravagantes. Libros para Miguel, materiales de arte para Camila, un teléfono barato pero funcional para Diego para que pudiera videollamar a su mamá. Pequeñas cosas para cada uno de los 42 niños del salón de Elena. Pasó el día entregándolos personalmente, visitando hogares humildes, donde fue recibido con sorpresa y gratitud. Algunas madres lloraron. Algunos padres no sabían qué decir. Los niños lo abrazaron como si fuera Santa Claus y superhéroe combinados. En la última casa, la abuela de Diego lo invitó a pasar. Vivían en un departamento pequeño pero impecable, oliendo a pino y tamales. «No tenía que hacer esto», dijo la señora limpiándose las lágrimas. «Ya hace tanto por la escuela. Quise hacerlo. Diego es especial. Todos los niños son especiales para usted, ¿verdad?» «Sí, pero Diego...» Rodrigo buscó las palabras. «Diego me recuerda a mí, asustado pero fingiendo ser fuerte. Y alguien hizo tanto por mí cuando yo tenía su edad. Solo estoy pasando el favor». La abuela lo estudió con esos ojos sabios que solo vienen con décadas de vida dura. «La maestra Elena habla mucho de usted. Dice que tiene buen corazón. Ella es la que tiene buen corazón. Yo solo tengo dinero. El dinero sin corazón no visita casas en Navidad. El dinero sin corazón no aprende nombres de niños. Usted tiene ambos, joven. No lo olvide». Rodrigo salió de ese departamento sintiéndose más rico que con todos sus millones en el banco. Cuando las clases regresaron en enero, la escuela era irreconocible. El edificio tenía pintura fresca en colores alegres. Los baños funcionaban, todos. Había nuevas computadoras en un laboratorio que antes era un almacén. La biblioteca tenía libros actualizados. Cada salón tenía materiales nuevos. El patio tenía equipo de juego seguro. Los niños entraron gritando de emoción. Los maestros caminaban aturdidos, tocando las paredes recién pintadas como si no pudieran creer que eran reales. Elena encontró a Rodrigo en el patio, observando el caos alegre. Tenía lágrimas en los ojos. «Hiciste esto», dijo simplemente. «Lo hicimos. Tú me dijiste qué necesitaban. Yo solo puse el dinero». «Es más que dinero, Rodrigo. Es esperanza. Es decirle a estos niños que importan, que alguien se preocupa lo suficiente como para invertir en su futuro. Alguien invirtió en mi futuro una vez. Solo estoy pagando esa deuda. No es deuda, es amor. Hay una diferencia». La ceremonia de reinauguración fue una semana después. El director de la escuela insistió en que fuera algo formal, con autoridades locales, prensa, el asunto completo. Rodrigo quiso negarse, pero Elena lo convenció. «Esto no es sobre ti, es sobre mostrarle a la comunidad que sus hijos valen la pena, que pueden tener cosas buenas, deja que lo celebren». Así que Rodrigo se puso un traje, aunque uno más modesto que los que usaba para juntas de directorio, y se paró frente a un micrófono con cientos de personas mirándolo. Familias, maestros, autoridades, reporteros, todos queriendo saber quién era el millonario misterioso que había transformado la escuela. El director dio un discurso agradecido. Autoridades de educación prometieron más apoyo, aunque todos sabían que eran promesas vacías, y entonces le tocó a Rodrigo hablar. Se paró frente al micrófono, mirando los rostros en la audiencia. Vio a los niños del salón de Elena sentados en primera fila. Vio a Elena al lado del escenario, sonriéndole con aliento.
Vio a Gabriela en la audiencia, con orgullo maternal brillando en sus ojos. No preparé un discurso, comenzó, porque honestamente no sé qué decir que no suene falso o presuntuoso. Pero les voy a contar una historia. Y les contó todo, cómo a los 11 años vivía en las calles robando para sobrevivir, cómo entró a la primaria Francisco I. Madero a robar mochilas, cómo la maestra Elena lo atrapó, pero en lugar de llamar a la policía, le dio un sándwich y le enseñó a leer. Esa mujer, señaló a Elena, quien ahora estaba llorando abiertamente, me salvó la vida, no con dinero, no con caridad fría, sino con bondad genuina, con creer en mí cuando nadie más lo hacía, con verme como más que un ladrón callejero. La audiencia estaba completamente silenciosa. Algunos padres también lloraban. Yo no soy héroe, no soy salvador, soy simplemente un niño que tuvo suerte de encontrar a la maestra correcta en el momento correcto. Y ahora, 21 años después, quería hacer por otros niños lo que ella hizo por mí, darles una oportunidad. Esta escuela no es mi regalo, es el regalo de la maestra Elena, quien me enseñó que una persona puede cambiar un mundo. Tal vez no el mundo entero, pero el mundo de un niño, y eso es suficiente. Se volteó hacia Elena. Maestra, ¿se acuerda de mí? Soy Rodrigo, el niño sucio que no sabía leer, el niño que usted salvó. Y quiero decirle frente a todos, gracias. Gracias por no rendirse conmigo. Gracias por ver potencial donde todos veían basura. Gracias por ser la razón por la que estoy aquí hoy. La audiencia explotó en aplausos. Rodrigo bajó del escenario y caminó directamente hacia Elena. Ella lo encontró a medio camino y se abrazaron en medio de la multitud aplaudiendo. Gracias a ti, susurró Elena, por recordarme por qué hago esto, por mostrarme que sí importa. Siempre importó, siempre importaste. Los meses siguientes fueron los más significativos de la vida de Rodrigo. Siguió trabajando en su empresa, pero ya no era su identidad completa. Era solo su trabajo. Su propósito estaba en otro lado. La Fundación Nuevo Comienzo expandió a 5 escuelas más en zonas marginadas. Rodrigo contrató a un equipo completo dedicado solo a eso, pero él seguía involucrado personalmente. Visitaba las escuelas, conocía a los niños, se aseguraba de que el dinero realmente llegara donde necesitaba llegar. Seguía yendo a la escuela de Elena 2 veces por semana, ya no como ayudante temporal, sino como voluntario permanente. Los niños lo esperaban. Tenían rituales. Los viernes era día de leer libros en voz alta. Rodrigo compraba libros nuevos cada semana y se sentaba con grupos pequeños, leyéndoles historias de aventuras y fantasía que les abrían mundos nuevos. Diego empezó a llamarlo Tío Rodrigo. Camila le regaló un dibujo donde él aparecía con capa de superhéroe. Miguel le mandaba correos con código de programación que estaba aprendiendo, pidiéndole retroalimentación. Se había convertido en parte de sus vidas, y ellos parte de la suya. Una tarde de marzo, 6 meses después de haber reencontrado a Elena, estaban sentados en el patio vacío después de clases. El sol se ponía pintando el cielo de naranja y rosa. Los niños se habían ido. Los maestros también. Solo ellos dos, en silencio cómodo. ¿Sigues sintiéndote vacío?, preguntó Elena de repente. Rodrigo reflexionó honestamente. No, ya no. ¿Qué cambió? Recordé para qué sirve el éxito. No para acumular, no para impresionar, sino para extender la mano y jalar a otros hacia arriba. Suena a discurso motivacional. Rodrigo se rió. Tal vez. Pero es verdad. Pasé años construyendo un imperio para probar que valía algo, para demostrarle al niño de la calle que había dentro de mí que había escapado. Pero lo único que probé fue que podía ser igual de miserable rico que pobre. ¿Y ahora? Ahora sé que valgo algo no por lo que tengo, sino por lo que doy. No por lo que construyo, sino por a quien ayudo a crecer.
Elena sonrió. Ese niño de 11 años estaría orgulloso del hombre en que se convirtió. Ese niño de 11 años no existiría sin ti. Existiría, solo que tal vez habría tomado un camino más oscuro. Yo solo encendí una luz. La luz correcta en el momento correcto. Se quedaron en silencio otro rato. Luego Elena dijo, voy a jubilarme. Rodrigo la miró sorprendido. ¿Qué? ¿Por qué? Tengo 46 años. Llevo 25 en esto. Y estoy cansada, Rodrigo. Muy cansada. Pero eres increíble. Estos niños te necesitan. Estos niños necesitan a alguien con energía que yo ya no tengo. Y además, sonrió misteriosamente, me ofrecieron un puesto en tu fundación, dirigiendo el programa educativo, entrenando a maestros en otras escuelas, expandiendo lo que hacemos aquí a más lugares. Rodrigo parpadeó. ¿Ríos te contactó? La semana pasada. Dijo que era tu idea. Lo fue, pero no estaba seguro de que aceptarías. Casi no lo hago. Amo mi salón, amo a mis niños. Pero entonces pensé, ¿qué tal si puedo crear 100 maestras, Elena? 1000. ¿Qué tal si puedo enseñarles a otros maestros lo que aprendí en 25 años de trabajo en trincheras? Cambiarías el sistema desde adentro. Exacto, y eso me emociona más que cualquier cosa en años. ¿Cuándo empiezas? Después de fin de año escolar, le quiero dar a mis niños de este año un cierre apropiado. Y luego cambias el mundo. Luego lo intentamos juntos. En junio, durante la ceremonia de graduación de 6º grado, Rodrigo se sentó en la audiencia viendo a niños que conocía desde 1º de primaria recibir sus certificados. Diego estaba entre ellos, sonriendo enorme en su toga prestada. Cuando terminó la ceremonia, Diego corrió hacia él. «Lo logré, terminé primaria. Estoy tan orgulloso de ti. Y el año que viene voy a secundaria. Tío Rodrigo, ¿me vas a visitar en mi nueva escuela?» «Siempre». La abuela de Diego se acercó con lágrimas felices. Su mamá pudo ver la ceremonia por videollamada. «Gracias por el teléfono». «¿Va a venir pronto?» «En diciembre. Ya tiene papeles. Ya puede regresar». Diego no sabía eso todavía. Rodrigo vio el momento en que la abuela se lo dijo, vio su carita explotar en pura alegría. El niño gritó y saltó y abrazó a su abuela tan fuerte que casi la tira. Luego corrió a abrazar a Rodrigo. «Mi mami viene, la voy a ver». «Lo sé, campeón, lo sé». «¿Y todo va a cambiar? Todo va a mejorar. ¿Tú vas a seguir siendo mi tío?» Rodrigo sintió que el corazón se le estrujaba de la mejor manera. Siempre. Nada cambia eso. Esa noche, Rodrigo manejó de regreso a Polanco con algo que no había sentido en años. Paz completa. Su penthouse seguía siendo lujoso, su vida seguía siendo privilegiada, su empresa seguía generando millones. Pero ya no era todo lo que era. Era solo parte de una vida mucho más rica. Se sirvió un whisky y salió al balcón. La ciudad se extendía frente a él, millones de luces parpadeando en la noche. En algún lugar allá afuera, Diego estaba celebrando con su abuela. Elena estaba planeando su nuevo rol en la fundación. Otros 41 niños estaban durmiendo con la seguridad de que mañana tendrían una escuela segura donde aprender. Su teléfono sonó. Gabriela. «¿Cómo estuvo la graduación?» «Perfecta, mamá. ¿Estás bien? Suenas diferente». «Estoy bien. Más que bien. Estoy completo». Podía escuchar la sonrisa en su voz. «Me da tanto gusto, mi amor. Tu maestra Elena hizo un milagro contigo 2 veces». «2 veces», acordó Rodrigo. «Una vez cuando me enseñó a leer y otra cuando me enseñó a vivir». 2 años después, Rodrigo estaba parado en un escenario diferente. Un auditorio lleno de educadores, funcionarios, filántropos. La Fundación Nuevo Comienzo estaba siendo reconocida por su trabajo transformador en educación pública. Elena estaba a su lado en el escenario, ahora como directora del programa educativo. Habían transformado 23 escuelas, entrenado a cientos de maestros, becado a miles de niños.
y apenas estaban comenzando. Cuando le dieron el micrófono para hablar, Rodrigo miró a Elena. Ella asintió, alentándolo como había hecho hace 23 años. Hay un proverbio que dice: si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Comenzó. Hace 2 años, estaba yendo rápido, construyendo un imperio, ganando millones, triunfando según cualquier medida convencional, pero estaba absolutamente solo y absolutamente perdido. Entonces encontré a la maestra que me salvó cuando era niño, y ella me enseñó, por segunda vez, la lección más importante. El éxito no se mide en lo que acumulas, sino en lo que compartes. No en qué tan alto subes, sino a cuántos ayudas a subir contigo. Este premio no es mío, es de ella, de cada maestro que trabaja horas extras sin paga, de cada padre que se sacrifica para que sus hijos puedan estudiar, de cada niño que se niega a darse por vencido aunque el sistema les diga que no valen la pena. Mi trabajo ahora es simple: asegurarme de que ningún niño tenga que esperar 21 años para que alguien note su potencial, que ningún maestro tenga que elegir entre pagar su renta y comprar materiales para sus alumnos, que ninguna escuela se caiga a pedazos mientras les decimos a los niños que su educación importa. Y si logro aunque sea una fracción de lo que la maestra Elena logró conmigo, habré tenido una vida bien vivida. La audiencia se puso de pie aplaudiendo, pero Rodrigo solo miraba a Elena, quien lloraba y sonreía simultáneamente. Después, en el lobby durante la recepción, Elena lo jaló a un lado. Hay algo que necesito decirte. ¿Qué pasa? Cuando te encontré ese día robando en la escuela, no fue coincidencia. Yo te había visto antes, varias veces, rondando el patio. Sabía que estabas en la calle, y ese día dejé deliberadamente las mochilas accesibles. Te estaba esperando. Rodrigo la miró sorprendido. ¿Me tendiste una trampa? Te di una oportunidad. Sabía que si te atrapaba, tendría excusa para intervenir, para ofrecerte ayuda. Si simplemente te hubiera abordado en la calle, habrías huido. ¿Por qué yo? Había docenas de niños en las calles, porque te vi leyendo. Elena sonrió ante su expresión confundida. Una tarde te vi sentado en la parada del camión con una revista vieja que alguien había tirado. No sabías leer, pero estabas mirando las palabras con tal intensidad, con tal hambre, y supe que si alguien te daba la oportunidad, aprenderías, que tenías esa chispa. Todos estos años pensé que fue suerte, casualidad. Fue intención, fue elegirte, como tú ahora eliges a estos niños. Entonces todo lo que soy es porque alguien te eligió, sí, y ahora tú eliges a otros. Así es como funciona, así es como cambiamos el mundo, una elección a la vez. Rodrigo la abrazó, este abrazo cargando el peso de 23 años de gratitud, transformación y amor. Gracias, maestra, por elegirme. Gracias a ti por elegir bien qué hacer con esa elección. 5 años después del reencuentro, la vida de Rodrigo era irreconocible comparada con aquel día vacío en la sala de juntas. Seguía siendo CEO, pero había delegado mucho. Su verdadera pasión era la fundación, que ahora operaba en 5 estados y había tocado la vida de decenas de miles de niños. Se había casado con una psicóloga que trabajaba en el programa de asesoría de la fundación. Estaban esperando su primer hijo, una niña. ¿Ya pensaste en nombre?, preguntó Elena durante un almuerzo. Ahora se veían semanalmente, no como maestro-alumno, sino como amigos, como familia elegida. Gabriela Elena, respondió Rodrigo, por las 2 mujeres que me enseñaron lo que significa el amor incondicional. Elena se limpió las lágrimas. Eres imposible, me haces llorar cada vez. Tú empezaste, hace 23 años, y nunca va a terminar. Elena levantó su copa de agua. Por los nuevos comienzos, Rodrigo brindó, y por las maestras que los hacen posibles.
La historia podría terminar ahí, con el éxito, con la fundación próspera, con la familia creciendo. Pero la verdadera historia no estaba en los logros medibles. Estaba en los momentos pequeños. En Diego, ahora en preparatoria, mandándole un mensaje. Tío Rodrigo, saqué 10 en mi examen de matemáticas. En Camila, cuyos dibujos ahora colgaban en galerías locales, invitándolo a su primera exposición. En Miguel, estudiando programación en una universidad con beca completa, creando apps para ayudar a niños con dislexia. En 42 niños que crecieron sabiendo que alguien había apostado por ellos, que sus vidas importaban, que tenían futuro. Y en un niño de 11 años que una vez vivió en las calles, que ahora estaba parado en un salón de clases nueva, leyendo en voz alta a niños que se veían exactamente como él se veía entonces, hambrientos, asustados, pero ahora, gracias a una maestra que eligió verlos, con esperanza. «Maestra, ¿se acuerda de mí?» Esa pregunta había comenzado todo, pero la respuesta verdadera no era sobre recuerdos, era sobre legados. Era sobre cómo una persona puede tocar una vida, y esa vida puede tocar miles más. Elena se retiraría eventualmente, viviría sus últimos años con la satisfacción de saber que había cambiado el mundo, no el mundo entero, pero el mundo de un niño. Y ese niño había cambiado el mundo de miles más. Rodrigo seguiría construyendo, no edificios, sino futuros, no imperios, sino esperanzas. Y cada vez que veía a un niño aprender a leer, cada vez que una escuela se transformaba, cada vez que un maestro recibía el apoyo que merecía, recordaba. Recordaba a una maestra joven con lentes grandes y corazón más grande. Recordaba un sándwich compartido cuando estaba hambriento. Recordaba las primeras palabras que aprendió a leer. Tú puedes. Y recordaba la verdad más importante que Elena le había enseñado, que todos merecemos una oportunidad, y que tener éxito significa asegurarte de que otros también la tengan. Esa era su historia, no la del millonario que encontró a su maestra, sino la del niño que nunca olvidó quién le enseñó a volar, y que pasó el resto de su vida enseñando a otros a hacer lo mismo.